Bienvenidos a este video. Mi nombre es Vladimir Navarro Castro, docente del curso de Razonamiento Matemático, y en este video vamos a estudiar algo de sucesiones. Se llama sucesión a la secuencia de términos numéricos, literales, gráficos, ordenados de acuerdo a una ley de formación o criterio lógico. Bien, estos términos pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser gráficos, pero estos términos deben estar sujetos bajo un criterio, bajo un orden. Veamos ahora la diferencia entre una sucesión y una progresión. Nota: una sucesión es un conjunto ordenado de términos que cumplen una ley determinada. No nos especifica de que los términos son necesariamente números. Mientras que en una progresión es una sucesión de números o términos algebraicos, entre los cuales hay una ley de formación constante, una razón constante. La razón es la misma. Ejemplos. Encontramos la sucesión 1, 2, 4, 7, 11. La razón no necesariamente es la misma constante, al menos en el primer orden. En la siguiente sucesión 3, 7, 11, 15, 19 encontramos una razón constante. La razón va aumentando de 4 en 4. Tipos de sucesión. Las sucesiones las vamos a clasificar de acuerdo a sus términos, al tipo de sus términos. Si sus términos son números, llamaremos a la sucesión sucesión numérica. Si la sucesión estaba formada por letras, llamaremos sucesión literal. Si los términos son gráficos, llamaremos a la sucesión sucesión gráfica. Pero hay una sucesión que es una mezcla de números y letras. A estas sucesiones las llamaremos sucesiones alfanuméricas. Comenzamos explicando el caso de las numéricas, caso particular, las sucesiones aritméticas lineales. Es aquella sucesión en la cual la diferencia entre los términos consecutivos es siempre constante, es siempre la misma. A esta constante se le llama razón diferencial o simplemente razón. También es llamada progresión aritmética o sucesión aritmética de primer orden. Para los exámenes de las universidades suelen simplificar el nombre y no llamarle progresión aritmética, sino simplemente PA. En la siguiente PA, o sea, en la siguiente progresión aritmética. ¿Qué es lo que nos van a pedir en este tipo de problemas? Nos van a dar un conjunto de términos y nos van a pedir hallar un término que ocupa una cierta posición. Bien, entonces, llamaremos fórmula del término enésimo T sub n, y esta se calcula como T1 más n menos 1 por la razón, donde T1 es el primer término de la sucesión, n es la posición que nos pide calcular, y r es la razón de la progresión aritmética. Entonces el término de n nos permite hallar el término de la posición n. ¿Puedo calcularlo si no conozco el primer término? Claro. Entonces tenemos una formulita más general. El término enésimo es igual al término m, que sería cualquier posición, no necesariamente el primer término, más la diferencia de los subíndices de las posiciones por la razón. El número de términos de esta progresión aritmética se puede calcular como el último término menos el primero sobre la razón más 1. Y la razón como la diferencia de dos términos cualesquiera, distintos entre sí, divididos entre la diferencia de sus subíndices, sus posiciones. Sucesiones cuadráticas, o también llamadas sucesiones de segundo orden, son aquellas sucesiones en el cual la razón constante aparece en segunda instancia, o en segundo orden. Consideremos la sucesión T1, T2, T3, T4. Hallamos las diferencias y encontramos que estas diferencias son distintas entre sí. P1, P sub 2, P sub 3.
Pero si pasamos a un segundo orden, a un segundo nivel, ya encontramos la razón constante, más R, más R, más R. Dos maneras como hallar el término enésimo en este tipo de sucesiones. Un primer caso. Trazamos una línea oblicua, en este caso está resaltado en negrita. Hallamos sus términos anteriores, llamaremos T sub 0, P sub 0 y la razón, R porque la razón siempre es la misma. E igualamos estos términos a 2A, A más B y C respectivamente. En ese orden, en la parte inferior 2A, en la parte central A más B y en la parte superior C. El término enésimo se calcula como AN al cuadrado más BN más C. Podemos resolver estas tres ecuaciones, calcular el valor de A, B y C y nos quedaría la fórmula para hallar el término enésimo. Otra fórmula para hallar el término enésimo. En la segunda fórmula tomaremos la primera oblicua, T1, P1 y la razón. P1, P1 y la razón. Muy bien. No aparece en el primer término factores en n. En el segundo término sí aparece factores en n, que sería un factor. Y luego aparecen dos factores. No aparece un factor, dos factores. La formulita quedaría T1 más P1 por n menos 1 más la razón por n menos 1 por n menos 2 sobre 2. Sucesiones de orden superior. Son aquellas sucesiones en el cual la razón constante aparece en una instancia n mayor al segundo orden. Entonces, sucesiones de tercer orden, sucesiones de cuarto orden, sucesiones de quinto orden, están incluidas en las sucesiones de orden superior. Llamaremos sucesiones de orden superior para aquellas sucesiones que poseen un orden mayor al segundo orden. Entonces, tenemos la formulita en función de combinatorias, pero como al momento no se ha visto el tema de combinatorias, les dejo también la forma desarrollada. Progresiones geométricas o simplemente PG, abreviada PG. Bien. Es aquella sucesión en la cual la razón geométrica se obtiene como la división de dos términos consecutivos y generalmente se expresa como un término cualquiera que al multiplicarlo por la razón constante nos resulta el siguiente. Bien, podemos hallar la razón dividiendo dos términos consecutivos. Por ejemplo, el término 2 entre el término 1 o el término 3 entre el término 2, vamos a obtener siempre la misma razón, llamada razón geométrica. El término enésimo se puede calcular como, y no aparece aquí la formulita, de todas maneras les digo cuál es la formulita. Término enésimo es igual al término 1 más n menos 1, disculpen, término 1 por la razón elevado a la n menos 1. De forma general, si no necesariamente conozco el primer término, sería término enésimo es igual al término m por la razón elevado a la diferencia de sus índices, n menos m. La razón se podría calcular como la raíz de la diferencia, ya, de los índices, la raíz de la diferencia de los índices del cociente, ¿no? T sub n entre T sub m. Sucesiones especiales. Llamaremos sucesiones especiales a aquellas sucesiones numéricas en el cual no posee una razón constante y tenemos entre ellas algunas notables, como por ejemplo la sucesión de los números primos. Recordemos que un número primo es aquel número que posee tan solo dos divisores, que es el mismo y la unidad. A partir de esta sucesión de los números primos, se desprende un problema muy importante para las matemáticas, que ya lleva más de 270 años sin ser resuelto, que es la conjetura de Goldbach. Ustedes pueden indagar, investigar en internet. La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci también es otra sucesión muy importante para las matemáticas. Se han desarrollado incluso teorías en base a la sucesión de Fibonacci, especialmente en la botánica. También se desprende un número muy importante, llamado
el número phi, y también se atribuyen a él otros nombres como el número de Dios o el número de oro o el número áureo para resaltar la importancia de este número para las matemáticas. Y esta sucesión se obtiene a partir de dos unos, y sumando estos dos primeros términos podemos conseguir el siguiente término y así sucesivamente. La sucesión de Fibonacci es similar a la de Fibonacci, a diferencia que sumamos tres términos. Comenzamos con los tres primeros términos de la sucesión de Fibonacci y podemos sumar de 3 en 3 para obtener los términos siguientes. La sucesión de los números naturales. Entonces llamaremos sucesión de naturales aquella sucesión que parte desde el 1 y va incrementando de 1 en 1. Sucesiones de los números impares. O sea, la sucesión de aquellos que no son pares, pues, ¿no? Los números pares se suelen representar como 2n, los impares como 2n menos 1. Sucesiones literales. Una sucesión literal es aquella sucesión formada por letras. Bien, sucesiones formadas por letras. Y en algunos casos las sucesiones literales suelen ser un poco más complicadas porque tienen múltiples órdenes, ¿no? Tienen múltiples órdenes de donde nosotros podemos guiarnos para poder hallar el término siguiente. Por ejemplo, un orden podría ser el orden por defecto de las letras en el alfabeto, que por cierto son 27. No se consideran las letras compuestas como la Ch, la doble L o la doble R, pero sí se considera la ñ, recordad eso. Puede ser también nombres de genios, días de la semana, estaciones, meses, etc. Algunas sucesiones literales notables, entre las más conocidas. MVTMJSU. Entonces sería el orden de los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. ¿Qué sigue? Neptuno. Bien. Siguiente sucesión. DNOSAJ. ¿Cuál sería el término que continúa? ¿Cuál sería quizá la palabra de referencia? En ese caso serían los meses de forma decreciente, inversos a cómo están ordenados en el calendario. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio. ¿Seguiría? Bien, ustedes ya lo saben. Siguiente, UDTCO. Sería la sucesión de Fibonacci en letras, ¿no? U haciendo referencia al 1, D al 2, el T al 3, el C al sería 5 y así sucesivamente. Siguiente, DTCSO. DTCSO sería la sucesión de los números primos 2, 3, 5, 7, 11. Ustedes ya saben que continúa. SLSFMR. ¿Cuál es el término que continúa? Serían notas musicales. Si, la, sol, fa, mi, re, do. En forma inversa. TPLLAL. Este problemita va a quedar para ustedes para que lo puedan pensar. Yo les voy a dar una pista. Esta sucesión tiene que ver con geografía. ¿Sí? Con geografía, con los departamentos. Siguiente. IVXLCD. IVXLCD. Tiene que ver con números en romanos. Siguiente. Sucesiones de números poligonales. Existen infinitos polígonos. En este caso comenzamos con triángulos, luego cuadrados, pentágonos, hexágonos y así en adelante. Comenzaremos con un circulito, una circunferencia, y en cada gráfica posterior agregaremos una circunferencia más en cada lado. Una circunferencia por lado, dos circunferencias por lado, tres circunferencias por lado, cuatro circunferencias por lado y así sucesivamente.
la cantidad de circunferencias empleadas en cada una de esas figuras serían 1, 3, 6, 10, 15 y así sucesivamente. Esta sucesión es una sucesión cuadrática, cuyo término enésimo viene representado con la formulita n por n más 1 sobre 2. Sucesión de números cuadrados, formando cuadrados. Un cuadrado, 4 cuadrados, 9 cuadrados, ¿no? Un círculo por lado, 2 círculos por lado, 3 círculos por lado y así sucesivamente. El término enésimo viene dado por la formulita término enésimo igual a n al cuadrado. Y así para los números pentagonales, números hexagonales y así en adelante, heptagonales, octagonales, nonagonales. Pero existen infinitos polígonos. Eso quiere decir que también existen infinitas fórmulas. Y sería imposible aprenderse infinitas fórmulas. Pero existe una formulita que engloba a todas estas formulitas, llamada la fórmula general de los números poligonales. Esta formulita viene expresado como que sub n es igual a n más n por n menos 1 sobre 2 por L menos 2, donde n indica la posición que queremos calcular y L el número del lado del polígono que estamos trabajando. Por ejemplo, si nos piden hallar el quinto término de los números decagonales, entonces n sería 5, que sería la posición, decagonales 10, ¿sí? L sería 10, 10 lados del polígono. Para calcular el número de imprentas empleados en la numeración de las páginas de un libro, o sea, cuántos caracteres se han empleado en la compaginación de un libro. Recordemos que la compaginación de un libro se emplean los números naturales. Desde el 1, 2, 3 van aumentando de 1 en 1 hasta llegar a un cierto número. Entonces la cantidad de caracteres, la cantidad de imprentas empleados se determina de la siguiente manera. N más 1 por K menos 1, 1, 1 K veces. N es la numeración de la última página y K sería el número de imprentas de esa última página. Por ejemplo, ¿cuántas imprentas se han empleado en la compaginación de un libro que tiene 100 páginas? En tal caso, N sería 100 y K sería 3. ¿Por qué? Porque 100 posee 3 caracteres, que sería un 1 y 2 ceros. Y algunos otros problemitas que voy a dejar ahí en esa diapositiva, pero que ustedes puedan revisar en la tranquilidad de su hogar.